Buenas noches, hoy es sábado 1 de marzo y esta es una tarea para legislación tributaria. Mi nombre es Alejandra, donde voy a definir varios conceptos que hemos visto durante las últimas semanas. El primer concepto que voy a definir es el de sujeto activo. Este va a ser un gobierno o una autoridad que va a tener el derecho de exigir y cobrar impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser quienes reciben los atributos de los contribuyentes. Y depende del tipo de atributo, el sujeto activo puede ser como las municipalidades, que estas van a ser gobiernos locales, podríamos decirlo así, que van a cobrar impuestos dentro de las zonas, como el impuesto predial, que es el que se paga por tener propiedades, o también el impuesto a la propiedad vehicular, que puede ser por tener un coche. Adicional a esto está el Ministerio de Hacienda y sus órganos. En el ámbito nacional, el gobierno central, a través de este ministerio, que es el Ministerio de Hacienda, se encarga de cobrar impuestos como el impuesto de renta o el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Y ellos van a ser los responsables de la recaudación de los mismos. Y esto afecta a todas las personas y empresas dentro del país. También hay leyes especiales. Algunas leyes crean organismos encargados de cobrar impuestos específicos, como los impuestos ambientales o los tributos por la explotación de recursos naturales. Después, el segundo es el sujeto pasivo, que va a ser quien tiene la obligación de pagar este tributo. Van a ser las personas o entidades que deben de cumplir con el pago de los impuestos, que se va a dividir en los contribuyentes y en los responsables. Los contribuyentes son las personas o empresas que directamente deben pagar los impuestos, como por ejemplo el IVA y además el impuesto sobre la renta. Después, los responsables son las personas que, aunque no ganan el dinero, tienen el bien, son responsables de que el impuesto se pague. Después está el aspecto material. Esto se va a referir a lo que está sujeto a impuesto, es decir, que la actividad, bien o ingreso está siendo grabado por un impuesto. Esto va a variar según los tipos de tributo. Está el impuesto sobre la renta, que se paga sobre los ingresos o las ganancias que la empresa recibe. Si tiene un ejemplo sería que si uno tiene un empleo o una empresa, lo que se gana está sujeto a este impuesto. Y el impuesto a la renta se paga en diferentes porcentajes según los montos, que esto ya está establecido por la ley. El IVA, que es el 13% general, se va a aplicar a la venta de bienes o de servicios. Cada vez que uno compra un producto, que se contrata un servicio, se paga ese porcentaje extra que es conocido como el IVA. También está el impuesto predial, que se va a aplicar a las propiedades de bienes inmuebles, como las casas o terrenos. Entonces, si uno es dueño de alguna propiedad, ese impuesto se debe pagar por ella. Después está el aspecto espacial. Está relacionado con donde se aplica el impuesto. ¿A qué se refiere esto? Con la jurisdicción. Algunos aplican localmente y otros a nivel nacional. Por eso, algunos casos serían como los impuestos municipales. Estos los recaudan los gobiernos locales o bien las municipalidades. Y un ejemplo sería el impuesto predial, que solo se aplica a las propiedades dentro del territorio de esa municipalidad. Eso determina, o eso quiere decir, que el lugar donde está ubicada la propiedad determina si debe pagar impuestos municipales. Después están los impuestos nacionales, que son impuestos que se aplican en todo el país, como el IVA, el impuesto sobre la renta. Esto los va a cobrar el Ministerio de Hacienda y se pagan independientemente de la ubicación. Después están los impuestos internacionales, que son algunos aranceles aduaneros que se aplican cuando se importan o se importan productos de otro país. También está el aspecto temporal, que tiene que ver cuando se debe pagar el tributo. Esto incluye el momento en que se genera la obligación de pagar y el momento en que el gobierno puede exigir el pago. Entonces está el nacimiento de la obligación tributaria, que es el momento en el que surge la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, cuando se recibe un salario, el impuesto sobre la renta nace cuando nosotros obtenemos el salario. Después está la exigibilidad,
que es cuando la administración tributaria puede exigir el pago del tributo. Esto no siempre es inmediato, ya que generalmente hay un plazo para hacer el pago. Entonces, la exigibilidad ocurre cuando el impuesto ya está debido y puede ser cobrado por el impuesto. También está el aspecto cuantitativo, que va a estar relacionado en cuánto se debe pagar por impuestos. Acá hay dos clasificaciones, que va a ser los tributos fijos y los tributos variables. Los fijos van a ser impuestos cuyo monto no va a cambiar. Por ejemplo, el impuesto predial es fijo y va a depender de la valoración catastral de la propiedad. El monto no cambia si la propiedad se usa o no, solo depende de su valor. Y después están los variables, que son los que dependen de lo que se hace o bien del ingreso. Por ejemplo, el IVA se calcula sobre el precio de la venta del producto o del servicio. Y el de renta, como explicaba anteriormente, va a variar según las ganancias. Entonces, cuanto mayor sea el salario, mayor va a ser el impuesto de renta que se va a pagar. Después están las normas de la sujeción, que van a definir cuándo nos aplica un impuesto. Estas situaciones o estas personas que no están obligadas a pagar ciertos tributos. Entonces hay algunas leyes o algunas excepciones que se regulan por la ley. Por ejemplo, las exoneraciones. Esto aplica para algunas empresas sin fines de lucro. Pueden estar exentas de ciertos impuestos, porque esto se hace para fomentar actividades que beneficien a la sociedad, como la educación o la salud. También hay productos o servicios exentos. Algunos productos o servicios exentos, como los alimentos básicos o las medicinas, pueden ser exentos de IVA para que sean más accesibles a las personas. Esto también ocurre con ciertos servicios esenciales, como lo es el transporte público. El resumen final de esto sería que el sistema tributario se va a basar en una serie de principios que determinan cómo y quién paga los impuestos. El sujeto activo va a ser el que exige el pago de los tributos, mientras que el pasivo va a ser el que deba cumplir con esta obligación. Y estos impuestos se van a aplicar a hechos concretos como el ingreso, el consumo o la propiedad, y pueden variar dependiendo de dónde y cuándo se generen, así como cuánto se debe pagar. Además, que hay exenciones y exoneraciones para ciertas actividades o personas que no están obligadas a pagar ciertos impuestos. Gracias.